Amén. Vamos a ponernos entonces de pie y vamos a leer el texto que nos va a ocupar hoy en este día. El primer libro de Samuel en el capítulo 16 también, versos 12 y 13 solamente lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer libro de Samuel, capítulo número 16, verso 12 y 13. Y ya luego voy a tomar la Biblia y les voy a tratar de ser. No voy a darle mucha vuelta hoy al asunto. Conciso voy a querer ser, pero Dios me ayude para poder terminar esta predicación y poder seguir con el curso del plan de púlpito, con las otras que se van a ir enlazando. Por eso hoy le di esta pequeña explicación para que sepa qué es lo que tenemos que hacer, qué son las cosas que nosotros necesitamos hoy en este día. Dios nuestro Señor nos ayude. ¿Todos listos entonces? Amén. El primer libro de Samuel, capítulo 16, or the first book of Samuel, chapter 16, and we're going to be reading in verse 12 and 13, in the name of the Lord Jesus. Amén. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y luego dice el verso siguiente, lo que la semana pasada referí: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Qué poderosa palabra, la verdad. Dígale usted al Señor: Dios, te pido que en esta mañana hayas recibido mi canto, mi alabanza y mi adoración. Te ruego, Dios del cielo y de la tierra, que ahora tú, Dios mío y Señor mío, a través de tu palabra me hables, que yo pueda comprender literalmente, Dios santo, cuál es, Señor mi Dios, las cosas hermosas que tú me has dado, el ministerio en el cual tú me has llamado, Señor, las cosas que tú esperas de mí que yo haga para que tú seas exaltado y glorificado, Dios que vives y que reinas por siempre y para siempre. Dios, hoy una vez más, como siempre lo hemos pedido, lo seguiremos haciendo en esta mañana. Danos, Señor mi Dios, del poder de tu Espíritu Santo, espíritu de revelación y de entendimiento, espíritu de poder y de liberación, para que hoy nuestras vidas sean, Señor mi Dios, fortalecidas, enseñadas y preparadas para seguir haciendo tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Siéntese un momento, por favor. El título de la predicación de esta mañana es así, de esta manera: levántate y úngelo, porque este es. Qué palabras tan hermosas las de Dios nuestro Señor, qué cosas tan hermosas. Algo que quiero decir y acentuar hoy en esta mañana es decirles a ustedes que nosotros podemos ver que Dios nuestro Señor, en sus propósitos eternos, divinos, y que Él obviamente vino para usar a hombres y a mujeres en el pasado. Dios nuestro Señor dice su palabra, y podemos constatarla en ella, que cuando Él quería usar a una persona en el tiempo de la antigüedad, Él venía y depositaba esporádicamente el Espíritu Santo para que aquella persona cumpliese con la misión o el propósito para lo cual Dios la había llamado. No hay nadie obviamente en el Viejo Testamento que se diga el Espíritu vino y residió para siempre en esta vida, con excepción de David. Pero algo hay muy importante en esa declaración que la voy a hacer más adelante. Pero miramos que cuando el Señor nuestro Dios llamaba a alguien, obviamente lo llamaba, y cuando su ministerio llegaba a concluir, el Espíritu se puede ver que se separaba de esta vida. Pero hoy nosotros tenemos que entender algo excelente, lo que ahora en este nuevo pacto, lo que es el pacto de Dios con el hombre por la gracia de Dios. En esto nosotros podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, cuando Él obviamente hablaba a las multitudes y a sus discípulos, Él les aseguraba en el Evangelio de Juan, como dije, especialmente en el capítulo número 16, que algo iba a venir sobre ellos, empezando
empezando desde el capítulo 14, que el Espíritu Santo vendría, el Espíritu de verdad, para estar adentro de sus vidas, no para morar con ellos ciertamente, pero para estar adentro de ellos. Por eso en el capítulo número 14, y si usted va a leer conmigo, lea específicamente el verso 16, 17 y 18, cuando el Señor nuestro Dios le hablaba a la gente y le dice claramente lo que esto iba a ser. Él les anunciaba y les dice: yo me voy a ir, pero yo voy a rogar al Padre para que el Padre les dé otro consolador que esté con vosotros para siempre. Escuche esa palabra, que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que nosotros debemos de poner tal cuidado a esas palabras. Muchas veces leemos y pasa inadvertido el consejo y la dirección y la enseñanza de parte de nuestro Dios. Y luego después en el verso siguiente obviamente se aclara y dice quién es este consolador. Y la Biblia dice: es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir por la razón que no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Entienden ustedes eso? Ahí estaba el Espíritu eterno vestido con un velo de carne, que era el cuerpo de Jesús, hablándole a los hombres en aquel día. Ahí estaba el Espíritu que el mundo no podía ver, pero que ellos lo podían ver por su manifestación en carne. Ahí estaba el Espíritu de Dios, el cual el mundo no podía entender, pero ellos lo entendían porque Él estaba allí para enseñarles estas cosas. Y por eso en el verso 18 dice la palabra del Señor: no los voy a dejar huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y como Él había dicho, no iba a venir para estar a un lado de nosotros, iba a venir para que todo aquel que creyera en Él tuviera la infusión del Espíritu Santo en su vida. Si esos aplausos son para el Señor, déselos con todo el corazón. Bendiga a Dios que vive y reina por siempre y para siempre. Y esa promesa, amados hermanos, de que un día el Espíritu Santo vendría sobre la vida del creyente, aquel que confiara en Jesús, que confiara en lo que Él había venido a hacer al mundo, que confiara en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, y creyendo todos los días de su vida, viva para alabanza y gloria de su nombre. El Señor nuestro Dios dijo: este Espíritu vendrá sobre ti, este Espíritu será tuyo. Por eso la Biblia nos enseña en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 4 y en el verso número 5, que cuando el Señor nuestro Dios, después de haber dado mandamiento a los apóstoles que habían estado con Él y a los discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén, les dijo que tenían que ir al aposento alto y que ahí deberían de esperar esta gloriosa promesa. Y eso hicieron ellos. Por eso dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo Jesús: oísteis de mí. Y el verso número 5 declara: porque Juan ciertamente él bautizó con agua, mas vosotros van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que el Espíritu Santo en la vida de la persona debe de ser una realidad. Si hoy un creyente no tiene el bautismo del Espíritu Santo, y la palabra bautismo es poner abajo de, quiere decir que el Espíritu Santo lo debe de cubrir desde su cabeza hasta la planta de los pies, sin dejar nada de su vida fuera de su poderosa voluntad. ¿Para qué? Para que todo lo que se haga, sea en obras, sea en palabras, sea en pensamientos, sea hecho para la gloria y para la honra de Dios nuestro Señor. ¿Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora? La palabra es clara, es verdad, y dice: ustedes van a ser bautizados. Ellos sí entendieron en aquel día, y nosotros tenemos que entender en este día. La palabra bautizo del griego quiere decir poner abajo de, quiere decir que el Señor iba a cubrirlos completamente para que toda obra y acción de la vida de ellos fuera hecha bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sí o no? Hoy las iglesias sufrimos. ¿Saben por qué sufrimos? No sufrimos porque el mundo es malo. Sufrimos por causa de la gran ignorancia que nosotros estamos llevando cada día en nuestra vida. El mundo ha sido malo. Si usted ve en los almanacs las historias del mundo, el mundo ha tenido su maldad hace 300, 500, 1000, 2000 y 3000 años.
No se sufre porque el mundo es malo, se sufre por no conocer lo que Dios nos ha dado para obrarlo cada día viviendo. Si algo tiene poder en este mundo, es Dios el que está metido adentro de nuestra vida. Y el que está infusionado, obviamente en nosotros, es Dios inyectado en nuestra vida. Es Dios para que nuestra vida pueda ser una vida con poder. Pueda ser una vida vivida en victoria. Pueda ser una vida vivida con mucho entendimiento. Hoy hay mujeres que no entienden lo que es el poder del Espíritu Santo. Hoy hay hombres en la iglesia sentados que no entienden qué es el poder del Espíritu Santo. No hay conocimiento. No hay poder de la verdad en ellos. Pero Juan el Bautista dijo estas palabras, amados hermanos. Él lo dijo en el capítulo número 3 del Evangelio de Mateo. Cuando él en su ministerio hablaba y decía, la gente venía a él y él comenzó a asegurar: detrás de mí viene uno, al cual yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo en agua, pero cuando él venga, lo que él va a hacer no se puede comparar con nada. Alguien de veras alabe a Dios. Alguien de veras bendiga el nombre del Señor. Y esta es la realidad. Por eso el Señor Jesús, que inspiró a Lucas, a un griego helenista, para que escribiera el libro de los Hechos, el Señor nuestro Dios, a través de la recopilación que él hizo, recuperando obviamente la historia, la vida, los hechos poderosos, portentosos de Jesús, iba y venía, creo yo, tomando nota y hablando él con la gente, y la gente le aseguraba lo que habían visto y conocido de él. Y estas palabras tuvieron que haber sido dichas por gente, que Juan habló, que el Señor lo dijo y que el Espíritu Santo cumplió la promesa derramándose en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Que por eso había sanidades continuas, por eso había liberaciones, por eso el diablo no soportaba estar en medio de una reunión de la iglesia. Pero hoy nosotros estamos exentos. Hoy el mundo, el humanismo, hermanos, lo que es obviamente allá afuera, ha tenido más impacto la mentira que la verdad de Dios en nuestras vidas. Y por eso vivimos una vida pobre, espiritualmente hablando, porque nuestra vida es un poco mediocre. Pero yo ayer aseguraba a todos que teniendo el manual de la vida para que nuestra vida sepa cómo debe de funcionar, si en algo se descompone nuestra vida aquí lo puede arreglar. ¿Saben ustedes que hoy a los manuales o al manual owners o owner's manual de los vehículos y de cualquier cosa lo está reemplazando Google? Hoy queremos algo y luego Google, ¿cómo le quito la bomba a esto? ¿Cómo le cambio el ventilador al refrigerador? ¿Cómo desconecto el gas sin explotar? Google. Y Google le dice. Pero este libro, amados hermanos, jamás podrá ser reemplazado por Google. Porque es Dios quien nos habla aquí directamente. Y ese gran Dios de nuestra vida y de nuestra salvación, que dijo estas palabras, que aseguró estas palabras, Él dijo exactamente esto: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y por eso en el verso 8 del mismo capítulo primero del libro de los Hechos, la Biblia dice que el Señor les dijo: ustedes van a recibir poder. ¿Entendió que recibió poder? ¿Entendió que tiene mi vida y debe de tener su vida? Digan conmigo: poder. Poder. Y ese poder obviamente se le dijo a la iglesia primitiva, y es el poder que debemos de entender nosotros hoy en esta mañana. Poder. Poder, van a recibir poder cuando haya venido. Era la promesa, todavía no había venido, pero en el momento que vino, en el momento que Dios lo sopló, en el momento que Dios lo hizo que entrara en la vida de ellos, el poder se tuvo que conectar, se tuvo que activar. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hoy tenemos familiares en nuestra propia casa que no oyen de nosotros una palabra, porque no nos ayuda el poder que no tenemos. Hoy se van a perder hijos, hijas, esposos, esposas, porque el poder no lo obramos. Hoy quizás comiencen la semana, amigos, compañeros, vecinos en el trabajo. Yo le decía al grupo de oración que tengo 2 vecinos, 3 vecinos, y yo puedo pasar horas hablando con ellos de lo que sea. Y cuando nomás toco poquito de algo de la Biblia, luego veo que uno se agacha. Y luego después le salen cosas para hacer. Okay, I had to leave you. I had to go, Mr. José. I got a busy schedule. Luego me dicen, me tengo que ir, te tengo que dejar, tengo algo. Y eso, amado hermano, lo noto cada vez. Podemos hablar de fútbol americano, de básquetbol, podemos hablar de lo que sea, de motos, de carros, de pesca, de tiro, de ir al tiro, de ir a lo que sea. Podemos hablar de las estrellas sin conocer nada de ello. Y sabe una cosa, ahí están parados. Pero nomás toco algo de la palabra de Dios, algo de la Biblia, algo de la vida eterna. Y luego veo que I had to go, I had to leave. Y yo el otro día le dije, ya viste, Señor, yo le estoy diciendo. Y a mi vecino el otro día del otro lado me habló, ¡hey, José! Y le decía yo al grupo de la oración que él estaba allá enfrente y le dijo a una señora que estaba, y yo alcancé a oír, y que le dijo, he's a good man, he's a godly man. Y yo dije, ¿por qué si ve que soy bueno? ¿Por qué si sabe que soy de Dios? ¿Por qué no hace caso de nada? Y sabe una cosa que el Señor dijo, ustedes van a recibir ese poder, van a tener ese poder. Y ese poder, amado hermano, debe de ser una realidad. O sea, el Espíritu Santo debe de ser una realidad en la vida del creyente. Por eso en Hechos capítulo número 2, versos 37 y 38 y 39, la palabra del Señor nuestro Dios dice que cuando el apóstol Pedro estaba predicando, después de haber sido lleno por el Espíritu Santo, cuando tenían temor y estaban en el aposento alto y tenían temor del pueblo y de las autoridades del pueblo, la Biblia dice que cuando el Señor nuestro Dios sopló el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro entonces, cuando la gente se comenzó a burlar diciendo estos a las 9 de la mañana, que es la hora tercera, dice, están llenos de mosto, están borrachos, porque los oían hablar cosas que aquellos no entendían, pero que la Biblia dice que lo que ellos hacían magnificaba a Dios. Ve porque el mundo no lo puede entender. Ve porque el mundo afuera de la iglesia no lo puede conocer. Y dice, pero ellos magnificaban a Dios. Y tal vez algunos hablaban en lenguas extrañas, otros en lenguas terrenales, porque entre todos los que los miraban había gente de todo el mundo habitado. Desde África, medos, partos, elamitas, del Ponto, Capadocia, hacia el lado de Turquía. Y dice la Biblia, y los oían, que en sus lenguas de nacimiento, aunque eran judíos, pero habían nacido en otra nación, en otro país, los oían que magnificaban a Dios. Y eso es el Espíritu Santo. Hoy el diablo ha engañado a tanta gente, le dice no lo necesitas. No, yo hoy le digo sí lo necesita, y necesita tenerlo activo en su vida, y necesita permitirle que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Me dice mi esposa ayer que íbamos manejando, o antier, me dijo, miré un reportaje que me dolió en mi corazón. Y le digo, ¿qué miraste? Dice, estaba Marcos Witt, Alex Campo y Jesús Adrián Romero y sabe quién más. Y dieron una enseñanza que ya no diezme la gente, que no obliguen los pastores el diezmo. Y yo volteé y me le quedo mirando a mi esposa. Le dije, les hubieras hablado por teléfono y les hubieras dicho, ustedes donde quiera que se presenten, no cobren. Y dice mi esposa, gloria a Dios, recibió revelación, se le quitó la tristeza. Le dije, el día que ellos no cobren, el día que les hablemos, ven, mira, haz esto, ven, te invitamos, y que no pidan cosas especiales, entonces ese día
Tampoco vamos a dejar de hacer lo que en la Biblia está. Pero ¿saben una cosa? Hoy el Espíritu Santo para mucha gente es solamente una fantasía. Pero el Espíritu Santo enseña la verdad, lleva la verdad, nos ayuda a estar en la verdad, nos ayuda a vivir en la justicia de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios enseña, amado hermano, y dice que Pedro estaba hablando, aquellos comprendieron, porque ahí estaba el Espíritu Santo que se había derramado, estaba el poder, el movimiento, estaba la unción. Ve usted que cuando hay cultos gloriosos, la gente que nos visita o la gente que nos oye en el parque, en la casa, en el trabajo, y lo dice, ay, sentí algo bonito. I got chills on me. Y porque uno está hablando y el Espíritu obviamente lo puede uno sentir. Y sabe una cosa, ellos se dan cuenta que hay algo sobrenatural en nuestra vida, algo poderoso. Y cuando Pedro estaba hablando, el verso 37 dice entonces claramente de Hechos 2, que los que estaban oyendo el mensaje, dice, al oír esto, lo que Pedro estaba diciendo, al oír la predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No era Pedro solo, era Pedro con todo el resto de los discípulos, apóstoles del Señor, porque a ellos les dolió en su corazón. La palabra compungir es sentir el dolor de algo puntiagudo dentro de uno en el corazón. Les dolió cuando Él les decía, mataron su esperanza, mataron al dador de la vida, mataron a aquel que dejando el cielo los vino a buscar, mataron a su Mesías encarnado. ¡Pau! Les dolió. Y nos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, lleno del poder del Espíritu Santo, arrepiéntase, bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y luego vea todo el paquete completo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Algunos de nosotros que fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo le hemos dicho al Señor, me arrepentí, me bauticé, pero lo demás no está. Y nuestra vida quedó incompleta. El poder del Espíritu Santo, amados hermanos, debe de ser una realidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y en el verso número 2, él hablando con la iglesia de aquel día, él les dice, esto solo quiero saber, porque lo que ellos decían y pensaban como Brahman, esto solo quiero saber, quiero que me definan esta sola cosa. Recibisteis el Espíritu Santo, obviamente, de Dios, por las obras de la ley, o cuando creísteis con fe. Y la respuesta era cuando creyeron con fe, porque la ley nada tiene que ver. Y él obviamente lo diserta con ellos a través de una carta virtualmente. Yo hoy te quiero preguntar, ¿recibisteis el Espíritu Santo o no? Porque si no lo recibiste, si no está ahí contigo, no eres de Dios. Pero ¿por qué se atreven ustedes a decir que no soy de Dios? Porque la Biblia dice que no eres de Dios. En el capítulo número 8, esto no lo tenía yo en mis notas, en verdad. Estoy hablando solamente lo que el Señor me está poniendo en la mente. En el capítulo número 8 de la carta a los Romanos se habla, hermanos, en el verso número 1, ninguna condenación pues para ti que vives en Carson City, que vienes de Lake Tahoe, que vienes de Reno, que has creído en el Señor y que vives de acuerdo a la voluntad de su glorioso Espíritu. Ninguna condenación hay para todo aquel que anda en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Y no es el Espíritu de nadie más, sino el Espíritu de Dios. Pero en ese contexto vamos al verso número 8 y luego al verso número 9. Vean lo que el verso número 8 dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, hoy se vive por el Espíritu Santo. Hoy se debe de guiar uno por lo que el Espíritu Santo te diga. Yo no creo que a mucha gente que viene a la iglesia cuando quiere, está sentada en casa y el Espíritu no llega y te dice, qué mal estás haciendo. Esa novela no te sirve para nada.
ver divorcios, ver rencor, ver envidia, ver celos, vanagloria, no te edifica en nada. Ve a mi casa para que oigas un mensaje de la palabra viva. Ve a mi casa para que te alimente. De veras, a ver, todos, amado hermano, sí es verdad, sí. Saben que yo he sufrido una increíble decepción y más. Yo antes miraba cualquier movie, como me acuerdo cuando miré la movie de Rambo. Cuando la vi, ustedes no se imaginan, hermanos. Yo estaba joven en ese tiempo y salí, hermanos, y no me cambió la vida. Salí yo y hasta caminaba así y luego hablaba, hello. Porque la movie me cambió. Y cuando miraba las de Bruce Lee, cuando era chiquillo, en un cine que se llamaba el Cine Coloso, allá en Ameca, Jalisco, enfrente de la casa del hermano César. ¿Verdad, hermano César? Ahí estaba el Cine Coloso. Sus padres de él tenían una hermosa panadería donde vendían el pan más bueno de Ameca. ¿Serio? Es más, nosotros íbamos y comprábamos surrapas, ¿sí o no? Llegábamos con su papá y nos da un peso de surrapas y el señor agarraba un pedazote de papel y ¡wow! Nos lo llenábamos, salíamos con un puñote de pan quebrado y pedacitos y todo, bien a gusto, y luego una cocota para todos, ir el todo mundo. Y luego más cuando íbamos al matiné en la mañana y mirábamos una movie de Bruce Lee, salíamos, hermano, hasta para agarrar el pedacito de pan. ¡Wow! ¿Serio? Mire lo que tengo que hacer, porque veo que el espíritu a muchos se les apachurró ahorita. Está predicando duro el pastor. Pues dejen, no predico la Biblia para que esté a gusto el asunto. Esta palabra enseña, redarguye, corrige. Esta palabra, hermano, cada vez que alguien te hable la palabra, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir y te va a instruir para que la hagas en esta vida y puedas llegar al cielo. ¿Quién quiere llegar al cielo? Como dice el americano, by the way, ¿quién quiere ir al cielo? No creo que no haya nadie aquí que no quiera ir al cielo. You want to go to heaven? You want to go to heaven? Yeah, okay, bueno, es lo que estoy diciendo aquí. Ustedes quieren ir al cielo. Porque dije, ¿quién quiere ir al cielo? That's for me too. Yes, for you. ¿Sí o no? Déjeme volver al texto. Lo dice, y los que viven según la carne no agradan a Dios. O sea, usted debe de saber que hay una lucha, un combate, aunque no nos vamos a ir ahorita para allá, pero Gálatas 5, 16 y 17 habla del combate terrible que hay, obviamente, en la vida del hombre y de la mujer. Porque hay una oposición increíble entre la carne y el espíritu. Pero todo aquel que vive por el Espíritu de Dios va a triunfar. ¿Sí o no? Por eso en el verso que sigue, amados hermanos, vea, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo espero que hoy tú salgas de aquí diciendo, es verdad, tengo que hacer algo. Tienes que irte y a parar delante del espejo y decirle, espejito, espejito, dime la verdad. Dime, ¿estoy agradando a Dios como soy? ¿O como Él me hizo? ¿Estoy sirviendo a Dios como pienso o como Él quiere que yo piense? Y mejor espejo que este no hay. Cuando nosotros entendemos esto, amados hermanos, la Biblia enseña, la Biblia dice. Por eso en el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, según, ¿verdad? Sino, perdón, según. Vea, un contraste totalmente diferente. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu obviamente de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso hoy te debes de preguntar cómo vives, lo que piensas, cuando hablas, si agrada a Dios. Porque el Espíritu solamente te va a tener que llevar a ti y a mí a la verdad, a la justicia, para poder ser, hermanos, nosotros siervos de Dios. Hoy yo espero que alguien entienda esto. Hoy yo espero que alguien tome nota personal y diga, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando conmigo, Señor?
Y quiero que te regreses a aquel día cuando el Señor te encontró. Aunque eras joven o jovencita, aunque eras soltero en aquel momento. Yo cada vez que recuerdo, decía la semana pasada, y me tuve que parar un poco, yo decía, yo no sé qué pasaría conmigo rápidamente, amado hermano, si el Espíritu Santo me deja. Pero después dije, no, sí sé, no sería nada, sería reducido a ser un hombre común, un hombre normal, uno más como cualquiera. Y se quitaría de mí la bendición del llamado, el privilegio de llevar el don de Dios, el regalo de Dios en mi vida. Yo no sé tú, pero hoy en esta mañana tenemos que pensar, y pensar no superficialmente, pensar no solamente egocéntricamente en el beneficio. Voy a pensar en lo que quiero y en lo que me conviene. No, voy a pensar parado en el pedestal de la verdad. Señor, voy a pensar, voy a hacer algo, voy a obrar en lo que tú me digas. Y yo creo, amado hermano, que el que es capaz de poder recordar dónde lo encontró el Señor, dónde el Señor lo amó, dónde el Señor lo levantó, dónde el Señor lo puso en la mano, dónde el Señor sopló sobre él el Espíritu Santo, hoy tiene que saber claramente cómo está su vida. Alguien de veras está de acuerdo conmigo en esta mañana. Hoy yo quiero que el Espíritu Santo esté en mí como estuvo aquel día en la ciudad de Saula y Tajo. Hoy quiero que me enseñe, que me muestre, que me ayude, que me impulse, que sea en mí esa fuerza motora que me lleva hacia adelante, esa fuerza mentora que me ayuda para hacer lo que es bueno. No quiero nada más. Yo quiero que el Espíritu de Dios esté en mí, sea en mí y me ayude a obrar para hacer la voluntad del Señor, ser testigo de Él, testificarle a quien sea que me vea y que me oiga que el Señor me ha amado, que ha tenido de mí misericordia, que me ha perdonado y que me ha justificado, que me ha hecho su hijo y que me ha dado una poderosa esperanza. Hay alguien aquí que puede pensar estas cosas. Habrá alguien que se quiera parar y decirle, es verdad, Señor, gracias mi Dios por las cosas hermosas que tú, Dios mío, me has dado. Hable con el Señor, dígale cuánto le agradece. Si alguien hoy ahí donde está parado se quiere arrepentir, Señor, es verdad, quité mi vista de ti, perdí el blanco, Señor Dios Todopoderoso, a lo que debe apuntar y pegarle diariamente mi vida. Diario, Señor. Alguien dígale, Señor, es verdad esta palabra, Dios mío y Señor mío, la recibo en mí. Esta palabra, Señor, está en mí. Esta palabra me va a ayudar a concientizarme, a hacer una introspección adentro de mi propia vida, a ser capaz de preguntarme yo solo, ¿cómo estoy viviendo? Le digo al pastor ayer en Sacramento, Pastor Castro, estoy a punto de tomar una decisión. Me dijo, ¿qué es? Le dije, voy a cancelar los cultos en línea ya. Me dijo, ¿y eso por qué? Le dije, porque muchos en la iglesia creen que la iglesia es online. No es cierto. No es cierto. La iglesia no es online. Lo pusimos por una necesidad. El Señor, hermanos, antier en la noche me hablaba y me dijo, ¿te acuerdas cuando te puse a predicar una predicación? Que cada culto en mi casa no es Netflix. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esa predicación? Y muchos dijeron, Netflix es del diablo. No, las películas que hacen ahí. No, no se cree. Y yo, hermanos, me acordé. Y cuando le dije eso al pastor, me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque ya ahorita muchos no los vas a hacer venir temprano a la iglesia. Muchos no los vas a hacer venir los cultos a los que la iglesia estaba acostumbrado. Y yo me quedé escuchando. Dice, y si quitas Netflix, perdón, si quitas, no dije jugando, en verdad que se me salió esa. Si quitas las predicaciones online, los vas a privar de oír un mensaje. Y le dije yo, pero es que mucha gente, yo siento que la estamos engañando. Si ahorita hubiera una amenaza, amado hermano, de que no podemos salir y eso, pues tendríamos que venir nosotros, los que veníamos en la pandemia y hablábamos aquí. Pero ahorita mire qué hermoso el día. Cuando el día es fatal es cuando está nevando para unos.
Cuando el día es fatal es cuando es un holiday. Cuando el día es fatal es cuando está haciendo calor, cuando ya hay moscas. Cuando el día es fatal es cuando las personas, familiares nuestros, nos llegan el día del culto. Pero no nos puede pasar toda la vez. ¿Se dan cuenta? Tenemos que venir a la casa. Tenemos que venir con el deseo de ser enseñados por Dios con su palabra. Tenemos que pedirle a Dios por los predicadores para que el Señor nos ayude a predicar pura verdad, pura justicia. Hablar bajo el poder del Espíritu Santo con unción, para que esa palabra, aunque se ponga uno el escudo grande, hermanos, de la incredulidad, esa palabra pegue y penetre. El otro día miraba un de balas, de balística, y decían que ahorita han sacado una bala que no importa cuánta protección se ponga el militar, el soldado o el que trabaja para el gobierno, dice, esta bala penetra porque penetra todos estos materiales, a menos de que sea una cortina sobre él de hierro, específicamente de cerca de 1 pulgada de grueso, no la va a poder pasar. Pero ¿quién va a andar cargando una placa así? Y yo cuando oí eso, amado hermano, dije, wow, qué tremendo. Así es la palabra de Dios. No importa cuánta resistencia uno quiera poner, esa va a entrar, va a pasar, va a llegar. Lleva el propósito de ir al corazón para enseñarte hoy algo poderoso. Y la verdad es, hermanos, vuelvo al texto y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y yo no sé si usted esté consciente de esto, pero el que esperamos ver venir en las nubes, ojalá y fuera ahora. Ojalá y sea en esta semana. Ojalá y sea antes de que se acabe el mes. Pastor, y si no se casa Stephanie, que no se case. Y si no se casa Obed, que no se case. Y si no se casa Daniel, que no se case. No va a ocupar allá en el cielo si se va con el Señor arriba, ¿sí o no? Hoy te dijeron, no, que no venga hasta después de julio, agosto. ¿Verdad que sí? Que no venga. Pero al que estamos esperando es al Señor. El que queremos ver es al Señor. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es del Señor. Alguien diga, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Lo quiero que se avive en mí. Lo quiero que se ponga en mí. Lo quiero que me ayude para levantarme, Señor. Quiero que me ayude, Señor. Quiero que me guíe. Quiero que me revele. Quiero que me enseñe de continuo tu poderosa voluntad. Quiero que esto le pase a mi vida. Volviendo entonces a lo que leímos, la palabra de Dios dice anteriormente en el primer libro de Samuel 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente asombrado. Otro que como Sansón le importó poco haber sido ungido. Otro que como Sansón no se dedicó enteramente a ser de Dios y a vivir para Él y por Él. Y para cumplir con el propósito que el Señor le había dado cuando lo ungieron como rey. Y cuando Samuel le dice estas palabras a Saúl, el profeta de Dios le habló y le dice, locamente has hecho. Tomó una parte del sacerdocio que no le correspondía. Prender el fuego, traer el holocausto y ofrendarlo a Dios. Ese no era el derecho de él, era el derecho de los profetas. No se esperó a que el profeta lo guiara, lo llevara a la presencia de Dios con su sacrificio para que le otorgara la victoria en contra de los ejércitos enemigos, los filisteos. Y dice ahora estas palabras, escuche, y esto es bien importante. Cuando leemos y pedimos a Dios la dirección, y dice claramente, locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, que Él te había dado. Lo dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí me detengo yo y digo, santo Dios. Dios hubiera confirmado, Dios se hubiera parado en medio del pueblo, delante de la presencia de Samuel y decir, este es mío, yo lo escogí, yo hablo por él, yo lo defiendo, yo lo llevo, y de su casa, de sus lomos, saldrá otro para el trono de Israel para siempre. Escuchan esa palabra. Pero él obró locamente. Él no le importó lo que Dios había dicho. Ustedes, amados hermanos que están hoy aquí o los que están viendo en línea, el Espíritu nunca nos va a engañar. Nunca.
Porque Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que ha hecho y ha dado a nuestras vidas. Hay gente que se equivoca, y mucho porque se quieren equivocar. Pero la Biblia dice: Jehová hubiera confirmado tu reino en Israel para siempre. Quiere decir que hoy se hablara de Saúl, hoy se dijera de Saúl, hoy se hablara de las grandes bendiciones de Dios sobre la vida de Saúl y de todos sus hijos. Se hubiera hablado de Jonatán como un poderoso rey de Israel, ¿entienden eso? Se hubiera hablado de todos los hijos de Rispa como poderosos en el Señor. Pero se habla de ellos que todos fueron muertos a espada para calmar obviamente la ira de los pueblos. La Biblia dice entonces en el siguiente versículo, el verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo les decía el otro día en la reflexión en la mañana que Apocalipsis 11, dice: yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, obviamente hablando de lo que el Señor le ha dado a cada uno de sus hijos, para que ninguno tome tu corona. Yo creo fielmente que esa corona es símbolo, hermanos, de autoridad, de posición, de dignidad. Muchos han dejado su posición, su autoridad y su dignidad, porque lo que tú no has querido, Dios se lo tuvo que haber dado a otro. Pero poderoso es Dios, poderoso es Dios y bueno es Dios, que no te va a pagar conforme a toda esta maldad. Que si tan solo te quebrantas delante de Él, vienes y te humillas. Y esa es la predicación de la semana que viene. El Señor nuestro Dios te va a bendecir. El Señor nuestro Dios te va a levantar. El Señor nuestro Dios te va a abrazar. El Señor nuestro Dios te va a establecer. El Señor nuestro Dios te va a vindicar. ¿Alguien cree conmigo esta palabra? ¿Alguien recibe esta palabra en esta mañana? Ese es el Evangelio. Ese es nuestro Dios. Esta es la grandeza de nuestro Señor. Pero allá tú, porque Él no te va a obligar. Él no te va a obligar locamente, asobrado locamente. Y vean que Dios no quiere nada con nadie que no tenga un corazón conforme al de Él. Y esta palabra, amados hermanos, la repite obviamente Lucas cuando escucha hablar al apóstol en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, el verso 21 y el verso 22. Y mire, apenas llegué a la introducción, en verdad no he predicado mi mensaje. Pero con esto me voy a quedar. Cuando en el capítulo número 13 de Lucas, el verso 21 y el verso 22, es exactamente lo que el primer libro de Samuel dice. En el capítulo 16 y en el verso número 10, Dios ha encontrado un hombre conforme a su corazón. Voy a decir esto y no voy a voltear a ver a nadie para que nadie diga: ¿me dijo a mí? No. Tú, amado joven que andas en rebeldía, tú. Así como fue fácil para el Señor encontrarte y ungirte y bendecirte, así también puede ser fácil para Él hoy decirte: te he estado esperando que te arrepientas. Te he estado llamando a través de palabras, de cantos. Y cuando no escuchas bien las predicaciones en lo local, pero las puedes oír en otro lado y allá te saben mejor, ojalá y allá entendieras. Y Dios puede hacer que eso te lleve a perder todo. Que
triste estas posiciones, qué triste esto. Y todo porque Dios, desde el momento que Él nos vio, que nos escogió, a Él no le importó absolutamente nada más de lo que dijera la sociedad, lo que dijera cualquier gente. Él te miró y Él sabía que podía hacer de ti y de mí un instrumento para su gloria, un instrumento para su honra. Por eso en Hechos 13, 21 y 22 dice obviamente la palabra de Dios. Cuando estaba hablando el apóstol, Lucas lo escribió y esta es la verdad. Dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años gobernó Saúl. Y la Biblia declara que en 40 años, una, otra y otra vez, estuvo desobedeciendo a Dios. Y luego dice enseguida el verso que sigue, vea usted, y esto, con esto y otra cosa que voy a decir, ahí me voy a quedar y voy a terminar esto para la próxima semana. Y lo dice, quitado les levantó por rey a David. Dios lo dio. Dios fue el que lo escogió. Y luego dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, ¿quién? Dios, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Usted cree que Dios viene y le dice, quiero todo esto, pero si no me puedes dar 100%, just give me 80, I'm happy with that? No. No. Dios viene y nos dice, esto es todo lo que quiero. Quiero que seas un templo vivo donde yo more. Quiero que vayas paso a paso en obediencia a mí. Quiero que dejes la vida pasada y que vivas en la vida nueva. Lo que era viejo no sirve para el reino, para los propósitos eternos míos. Por eso te hice una nueva criatura. Por eso te puse una nueva mente y te di un nuevo corazón. Por eso ahora te hice espiritual, para que puedas discernir lo espiritual, para que puedas vivir haciendo lo que a mí me agrada. Entienden esa palabra, amados hermanos, un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. La palabra conforme es que si el corazón de Dios fuese así rectangular, amado hermano, quiere decir que David, o el corazón de David, se iba a hacer rectangular en su vida. O si el corazón de Dios fuera, présteme su bolsa, hermana, su bolsa. Man, must be a lot of money, it is heavy. Amén, pastor. Si Dios fuera como esta bolsa, David se tenía que hacer. David iba a tomar la forma, obviamente, del deseo de Dios. ¿Alguien entiende eso? Pero hoy nosotros le queremos decir a Dios, no es como tú dices, es como yo pienso. No es como tú quieres, es como yo quiero. Eso no trabaja así. Él nos levantó, Él nos ungió, nos dio un regalo, amado hermano, que no se puede comparar con nada en esta vida. Es el regalo de Dios, su presencia en nosotros. Y con esto termino para hacer un llamamiento al altar. La palabra de Dios dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que él estaba llorando, obviamente, la deposición de Saúl. Y Dios viene y le dice desde el verso 1 hasta el verso número 4, ¿hasta cuándo llorarás pues? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? En verdad, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén. Dice, porque de sus hijos me he proveído un rey. Ahora, lo bueno del mensaje, el meollo de todo esto, amados hermanos. ¿Saben ustedes que no ha habido dos David en la Biblia? No ha habido dos, no, ese es uno. Yo no he conocido a dos, uno. Y Dios le dio todo lo que quería. Pero esta es la continuación de la predicación. Que Dios ahora ha agarrado guatemaltecos aquí, salvadoreños aquí, mexicanos como nosotros, amados hermanos, gente anglosajona, hermano. Sí,
Y luego lo bueno de todo, ha agarrado mujeres, hermanos, ha agarrado hombres, hermanos. Y lo más bueno de todo, ha agarrado chamacos jóvenes. Y lo más bueno de todo, ha agarrado viejos. Es que este Dios abundante en gracia, amado hermano, este Dios aquel día tenía un varón que le iba a obedecer. Pero ahora en medio de las ciudades tiene hombres, tiene mujeres que Él ve, que Él obviamente ha hecho venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero la siguiente semana, hermano, esto va a estar bueno porque Dios nos va a ayudar. Habrá alguien que quiera venir y decirle: Señor, hace 20 años me salvaste, no te importó cómo estaba. Señor, hace 10 años me rescataste. Señor, hace 5 años extendiste tus manos. Señor, hace 4 años me diste salvación. Habrá alguien que quiera llenar este altar y decirles: verdad, tomo esta palabra, la hago mío, la recibo. No quiero nada más, Señor, que tu presencia en mí. Quiero ser tuyo para ti, para tus propósitos. El día que me ungiste, el día, Señor mi Dios, y le voy a adelantar otro poquito más. En aquel día mandó Dios a Samuel, y no había profeta como Samuel en aquellos días. Pero sabe que el día que el Señor lo encontró, no mandó a nadie. Él vino directamente. A ver, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los que han sido bautizados? ¿Dónde están los que han sido perdonados? ¿Dónde están los que un día el Señor nuestro Dios llenó con su Santo Espíritu? ¿Dónde están, amados hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que el Señor nuestro Dios llamó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si te has equivocado, ven, hay uno que te puede perdonar. Hay uno que te puede socorrer, hay uno que te puede justificar, y ese es Dios. Ven, no te quedes en tu lugar, ven, hermano, ven. Ven, por eso estamos, dicen los hermanos de Nicaragua, jodidos. Vengan, hermanos, vengan. Ustedes que están aquí en esto que llamamos altar, este es un lugar de encuentro, este es un lugar de sacrificio, este es un lugar de entrega, este es un lugar de relación, es un lugar de comunión. Ven, hermano Vinicio, ayúdele al hermano Fermín a orar por alguien. Vayan, pongan sus manos sobre ellos, oren en el nombre del Señor Jesús.